Buenos días, nos da mucho gusto recibir en esta Asamblea Legislativa a compañeras, compañeros del gremio de los transportistas. Veo aquí amigos del gremio de taxistas, de motociclistas también, organizaciones del transporte. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este foro, porque justamente este foro es para ustedes, es para abrir el espacio y que se haga una discusión seria sobre qué queremos del transporte y qué queremos de la movilidad en esta Ciudad de México. Agradezco mucho y felicito a mi compañero diputado Felipe de la Cruz por la invitación y por la organización de este foro que esperamos sea un foro importante y nos dé información relevante para el trabajo de esta Asamblea Legislativa. También me da mucho gusto compartir este foro con la vicecoordinadora del grupo parlamentario, la diputada Beatriz Rojas, el compañero Raimundo Martínez, diputado de Morena de la delegación Tláhuac, los compañeros Francisco de la Cruz, que también se ha dedicado su vida a este tema del transporte, por supuesto a el líder del Sindicato de Tranviarios de México, Benito Baena, quien ha sido un dique ante las arbitrariedades del gobierno de la ciudad en el tema del transporte eléctrico y a quien nosotros reconocemos como el único representante legal del Sindicato de Tranviarios de México. Y por supuesto nos da mucho gusto que nos acompañe en este foro el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el compañero Martí Batres, quien también, pues hay que recordar, fue presidente de la Comisión de Gobierno de la primera legislatura de esta Asamblea Legislativa. Bienvenido, Martí, y gracias por acompañarnos. Bien, pues el tema de la movilidad en la Ciudad de México es un tema relevante, es un tema muy importante que afecta la vida cotidiana de los capitalinos. Es un tema que también tiene que ver mucho con el medio ambiente y tiene que ver mucho con la vida diaria de todos los que habitamos esta ciudad. Hay vecinos, vecinas de distintas delegaciones que sus trayectos, bueno, y de la zona conurbada de la Ciudad de México, que dedican 4 horas de su vida a transportarse, a trasladarse de su casa a su oficina, de su casa a su escuela, a realizar sus actividades. Y pues esto afecta pues necesariamente su vida familiar, afecta también económicamente su bolsillo, afecta hasta su salud, porque quien dedica tanto tiempo en trayectos en la Ciudad de México, pues necesariamente se va desgastando en su propia salud. Y nos parece importante que este tema se tome muy en serio y que no solo sea un asunto de declaraciones donde se diga que el tema de la movilidad es un tema fundamental en la agenda pública de la ciudad, pero que en los hechos no se demuestren políticas públicas para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Y digo esto porque el gobierno de la Ciudad de México pues todo el tiempo se la pasa declarando que el tema de la movilidad es un tema prioritario, pero en los hechos no vemos acciones que nos lleven a pensar que realmente es importante para quien hoy gobierna la Ciudad de México. Y voy a poner varios ejemplos para que nos demos cuenta de ello. Uno de ellos justamente es el tema de del apoyo para que haya más transporte eléctrico en la Ciudad de México.
Hoy tenemos un sistema, justamente así se llama, sistema de transportes eléctricos, y lo están desmantelando. En lugar de inyectarle recursos, se quiere desaparecer esta institución legendaria que viene desde los tranviarios en la Ciudad de México. Y se quiere modificar por otro tipo de transporte que no es precisamente el más eficiente. Seguramente Benito Baena, cuando tome la palabra, nos ahondará sobre este tema, pero es un ejemplo claro que entre el dicho y el hecho del gobierno de la ciudad hay, como dice el refrán, hay un gran trecho, porque si quisiéramos verdaderamente fortalecer el sistema de transportes eléctricos, fortalecer el sistema de transportes no contaminantes, no se está haciendo en los hechos. Y para reforzar mi dicho, pues tienen ahí en la dirección general de del sistema de transportes eléctricos alguien que no tiene nada que ver con el transporte, que no conoce nada de transporte, que su única virtud es que es operador político del PRD, por cierto, mal operador político, y lo tienen ahí como director del sistema de transportes eléctricos, que ya, además generando problemas al interior del sindicato. Y nos dice, insisto, este tipo de ejemplos nos dice que claramente el gobierno de la ciudad no tiene ningún interés en ello. Hay otro tipo de transportes que son individuales y que se tienen que fortalecer su utilización en esta ciudad. Uno de ellos, y nosotros ya, el grupo parlamentario de Morena, metimos una iniciativa de ley para fomentar, por ejemplo, el uso de la motocicleta, y qué bueno que están aquí compañeros del gremio de motociclistas, porque hoy parece que a los motociclistas en la ciudad se les trata, no parece, se les trata como delincuentes. Vemos operativos y operativos de la Secretaría de Seguridad Pública que se la pasan hostigando a quien usa la motocicleta en la Ciudad de México. Y en otras ciudades del mundo, por ejemplo como Roma, que es una ciudad grande, igual complicada, pues la utilización de motocicletas para el traslado individual de pasajeros ayuda mucho porque desahoga el tránsito. Y aquí, en lugar de apoyar a que se utilice ese tipo de transporte, parece que se sanciona, que se les quiere, insisto, tratar como delincuentes y no fomentar su uso. Y también el uso de las bicicletas, aunque en el discurso el gobierno de la ciudad habla de que fomenta el uso de la bicicleta, en la realidad no vemos que haya una política de crecer, por ejemplo, los carriles confinados para la bicicleta. Se hizo de manera muy elemental en los últimos años, pero no se ha detonado estos espacios para que quien se traslada en bicicleta pueda hacerlo de manera segura, pueda hacerlo de manera tranquila en esta complicada ciudad de México. También nosotros creemos que el tema de la utilización de combustibles alternos pues debe ser algo que se promueva desde el gobierno de la ciudad. Hay estados de la República, hay ciudades de la República, por ejemplo, la ciudad de Querétaro, donde se les ha ayudado a los taxis para que puedan convertirlos para utilizar gas. Hoy llenar un tanque de gasolina, si lo comparamos con gas natural, le cuesta al taxista en Querétaro la mitad de lo que le cuesta al taxista de la Ciudad de México. Claro, la conversión es cara, pero si hay un apoyo del gobierno de la ciudad, si hay una política para que se puedan convertir, podemos lograr que los taxistas de la Ciudad de México contaminen menos y gasten menos para su traslado. Esa es una política muy concreta que se puede hacer para beneficio del gremio de taxistas, pero también para beneficio del medio ambiente en la Ciudad de México. Yo quiero aprovechar este foro para denunciar que el gobierno de la ciudad ha mal ejercido el presupuesto
del tema del transporte y de la movilidad en los últimos años. Por ejemplo, en el año 2013, esta Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto para todo el sector del transporte, que incluye Metrobús, transportes eléctricos, metro, la propia operación de la Secretaría, de 19.966 millones y ejerció 19.511 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvo un subejercicio de 450 millones de pesos, que bien se pudieron haber aprovechado para invertir en el transporte. Eso fue 2013. 2014 hubo un presupuesto aprobado de 25.800 millones de pesos y solo se ejercieron 19.267 millones de pesos. Quiere decir que hubo un subejercicio de más de 6.600 millones de pesos para el sector de la movilidad en la Ciudad de México. Imagínense cuántos RTP se pudieron haber comprado con 6.000 millones de pesos. ¿Cuántos taxis se pudieron haber convertido a taxis o eléctricos o taxis de LP? ¿Cuántos miles de kilómetros se pudieron haber aprovechado para la utilización de la bicicleta o de la motocicleta en la Ciudad de México? 6.000 millones de pesos de subejercicio en el 2014 en este sector. Y el año pasado, 2015, se aprobaron 21.127 millones de pesos y solo se ejercieron 19.800. Quiere decir que hubo un subejercicio de 1.400 millones de pesos. Entonces, si le sumamos 1.400 más 6.000, ahí van 7.000, más los 4, estamos hablando de casi 8.000 millones de pesos que se han subejercido entre lo que aprobó la Asamblea Legislativa y lo que el gobierno de la ciudad utilizó. Y lo peor del asunto es que ¿para qué va ese dinero? Pues ya lo estamos viendo, pues para comprar tinacos, para comprar el voto, para contratar eventuales para procesos electorales, vaya, para una utilización mercantilista para aprovechar la pobreza de la gente y llevar agua al molino al partido que gobierna la Ciudad de México. Si esos 6.000 o 7.000 millones de pesos se hubieran invertido estos últimos 3 años en el tema de la movilidad, probablemente no hubiéramos tenido las crisis que hemos tenido de medio ambiente y no tendríamos la crisis de falta de movilidad justamente que hay en la Ciudad de México. Nosotros estamos de acuerdo con que se tienen que dar más alternativas a distintos medios de transporte alternativos, pero no estamos de acuerdo que desde el gobierno de la ciudad hay una política que parece que es para estrangular a la ciudad. Vemos cómo en distintas zonas de la Ciudad de México parece que nacen por vía espontánea estos como vallas que se van poniendo, que le van quitando carriles a las vialidades de la ciudad. Parece que el gobierno de la ciudad está empecinado en estrangular a la Ciudad de México. Nos parece absurdo ello. Y también nos parece absurdo que medidas que habían sido exitosas en otros años, como la vuelta a la derecha, y aquí quiero aclarar para que nuestros amigos de las organizaciones de ciclistas y nuestros amigos de las organizaciones de peatones no nos malinterpreten. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el ciclista y el peatón tienen que ser respetados y tenemos que ayudarlos, apoyarlos con infraestructura para que pueda haber una mejor convivencia entre todos en la ciudad. Pero las vueltas a la derecha está demostrado científicamente, porque lo han dicho investigadores de la UNAM, del Politécnico, han afectado el tráfico de la ciudad. Hay que hacerlo
con cuidado, por supuesto, antes que nada respetando al peatón, respetando al ciclista, pero las vueltas a la derecha que hoy se prohíben en la ciudad han generado problemas de tránsito en esta Ciudad de México. Bien, otro tema que me interesa plantear es que estamos esperando que en la Constitución de la Ciudad de México se toque el tema de la movilidad como un tema central. Ya el presidente del estatal de Morena hablará más del asunto porque él está coordinando, organizando a los constituyentes. No nos toca a nosotros como legisladores de esta Asamblea Legislativa, les tocará a los constituyentes abordar este tema, y qué mejor que Martí les pueda platicar cuáles son todos los planteamientos que Morena llevará a la Constitución. Pero a nosotros, a esta Asamblea Legislativa, le tocará revisar todas las leyes secundarias una vez que se apruebe la Constitución de la Ciudad de México. Y ahí nosotros les pedimos a todos los que nos acompañan en este foro que podamos recibir propuestas, porque nosotros no queremos que las leyes secundarias solo se le cambie a las distintas leyes de la ciudad, Distrito Federal por Ciudad de México, y ya queden así las leyes. No, es un momento importante, es un momento histórico que podemos utilizar para mejorar todo el marco normativo de esta ciudad. Es un buen momento para dar el debate y que estas leyes secundarias sean leyes que beneficien a la ciudadanía y que beneficien la forma en que convivimos todos en esta gran ciudad. Entonces los invitamos a que nos hagan llegar sus propuestas, a que los plasmen en este foro, a que estén en comunicación constante con el diputado Felipe de la Cruz, que es por medio del Grupo Parlamentario de Morena nuestro enlace en todo este tema de la movilidad, para que nos puedan hacer llegar sus propuestas y podamos dar un buen debate pasando el constituyente para adecuar la ley de movilidad y todas las leyes que tienen que ver con el tema, y tengamos, insisto, un marco jurídico acorde a esta gran ciudad. Por último, pues quiero decirles que el Grupo Parlamentario de Morena también metió en el periodo anterior de sesiones una ley que es ley de acceso gratuito a estudiantes al transporte público. Creemos que es importante que se fomente el uso del transporte público como el tema prioritario para mejorar la movilidad en la Ciudad de México, y vamos a estar impulsando y queremos que nos vean como aliados de una mejor movilidad en la ciudad y también como aliados del gremio de transportistas en la Ciudad de México. Pues bienvenidos, y qué bueno que se organizó este foro, y otra vez felicito ampliamente a nuestro compañero diputado Felipe de la Cruz por este foro. Muchas gracias.